Hola chicos, nuevamente vamos a compartir una clase más. Para ello vamos a pedir la bendición del Señor a través de una oración. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, gracias te damos por este día. Te pedimos el perdón de nuestros pecados en primer lugar. Y también, Señor, pedimos para que tú nos bendigas ahora y nos sigas guardando y nos sigas bendiciendo. Guárdanos de todo peligro y de todo mal en este tiempo malo que vivimos. Te pedimos estas cosas y las gracias te damos en el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer en esta clase, en Hechos, capítulo 15, desde el versículo 30 en adelante. Y dice así: Ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta, la cual como leyeron fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando allí algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Sila pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, cómo están. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Sicilia, confirmando a las iglesias. En la clase anterior terminó el primer viaje que Pablo y Bernabé hicieron para predicar la palabra del Señor. Y la seño Mariana nos contó cómo Pablo y Bernabé fueron hasta la iglesia en Jerusalén a explicar lo que el Señor le había hablado, que la muerte del Señor Jesús era para salvación de todas las personas y no solamente los judíos. Por ello, regresaron a la iglesia en Antioquía con Judas y Silas de la iglesia de Jerusalén, llevando una carta de amor para los hermanos en Antioquía, que al recibirla y leerla trajo mucho gozo, porque allí decía que la salvación era para todos los hombres, o sea, para los judíos, para los que no son judíos, no importa el color de la piel, si son negros, si son blancos, si son altos, si son bajos, ricos o pobres. El Señor Jesús vino a morir por todos los hombres, ¿no? Y esto, ¿no?, trajo gran consolación, dice la Biblia, para los hermanos de la iglesia en Antioquía. Qué hermoso es recibir buenas noticias. Nos alegran, y más cuando vemos el amor de Dios para todos los hombres, como le pasó a los hermanos estos de Antioquía. Y dice la Biblia que pasando un tiempo, ¿no?, estos hermanos, Judas y Silas, fueron enviados de la iglesia en Antioquía a los apóstoles en Jerusalén, a llevar también sus saludos y también una carta de amor. Mas Silas pareció bien el quedarse allí en la iglesia en Antioquía, junto con Pablo y Bernabé, que enseñaban la palabra, y así muchos hermanos también hacían lo mismo, llevaban el evangelio, ¿no?, a aquellos que no conocían del Señor. Igual como nosotros, y chicos, si ustedes tienen a Cristo en el corazón, también, ¿no?, deben imitar a Pablo, a Bernabé, a Silas y así a estos hermanos
que anunciaban y hablaban del Señor Jesús a aquellos que no conocían. Seguramente ustedes tienen amigos, tienen hermanos, tienen papás, tienen mamás, tienen tíos, tienen abuelos que no conocen del Señor. Es nuestro deber de avisarles y contarles que el Señor Jesús quiere salvarlos para que no vayan a perdición. El Señor está pronto en volver a buscar a todos aquellos que le han conocido. Y nosotros tenemos este deber de anunciar, de compartir esta buena noticia que tenemos de parte del Señor. Entonces, miremos, ¿no?, a quienes tenemos alrededor y quienes todavía no tienen a Cristo en su corazón. Dice la palabra que si el Señor viene a buscarlo y va a llevar a todos los que tienen a Cristo en su corazón, y los demás se han de quedar aquí en este mundo para sufrir. ¿Queremos nosotros eso para nuestros amigos o nuestros familiares o aquellos que amamos? Yo creo que no, ¿no? Porque yo tampoco quiero eso. Pero entonces tenemos que compartir esta buena noticia del Señor, que Él trajo, que Dios nos da la salvación y que podemos estar con Él cuando Él venga a buscarnos. Pablo y Bernabé, ¿no?, compartían esta buena noticia, y Pablo, ¿no?, pasado un tiempo, dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos, ¿no?, a todas esas ciudades, a todas las ciudades, para las ciudades donde nosotros fuimos en nuestro primer viaje, para ver cómo están. Lo cual, al escuchar Bernabé esto, le pareció bien, el volver a salir. Sin embargo, se suscitó un problema entre los dos. Bernabé quería llevar en este nuevo viaje a Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era su primo. Y Pablo no le pareció bien llevar nuevamente al que le habían abandonado en su primer viaje. Juan Marcos había ido con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, pero se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y fue de mucha tristeza y también estorbo en la obra. Y hubo tal discusión entre los dos que se separaron. Se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Juan Marcos, a sus primos, se fue para Cipro. Y Pablo, escogiendo a Silas, aquel que se había quedado de la iglesia en Jerusalén, fueron para la Siria y Sicilia. Y en esto tenemos que meditar un poquito y pensar. ¿Por qué? Porque todos nosotros discutimos, todos nosotros muchas veces peleamos y muchas veces nos enojamos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. En Filipenses capítulo 2, el verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Y el verso 4, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual a lo de los otros. Dice la palabra: nada hagáis para pelear, nada hagáis para discutir, porque estas actitudes al Señor no le agradan. Y agrega más la palabra: y nada hagáis para vanagloria. ¿Y qué significa esto? Que nada hagamos para beneficio propio. Muchas veces discutimos para tener nuestro propio beneficio. En el caso de Bernabé y Pablo, ellos tuvieron que pasar por una separación, algo que a Dios no le gusta. Sin embargo, porque ninguno de los dos se escuchó, porque no pudieron llegar a un consenso entre los dos, tuvieron que separarse. Y así cada uno se fue por su camino. Y la palabra de Dios, ¿no?, nos relata acerca de Pablo y de todo lo que Pablo hizo luego con Silas, y cómo la misericordia de Dios, a pesar de las peleas y a pesar
de que no llegaron a un consenso entre los dos, el Señor siempre tiene misericordia de cada uno de nosotros y va a cumplir lo que Él había prometido, y en este caso para con Pablo, que él iba a ser el que iba a llevar la palabra de Dios a los gentiles, iba a ser el instrumento para llevar a aquellas personas que no eran del pueblo judío, para que conozcan del Señor Jesús. Y Bernabé se fue con su primo hacia Cipro, y allí también el Señor le bendijo, extendiendo el Evangelio a aquellas personas que no conocían, o aquellos creyentes que también estaban en aquella ciudad. Entonces Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, a pesar de algunas veces de las peleas que tenemos o las discusiones que tenemos. Pero tenemos que ir a escuchar. Muchas veces no queremos escuchar los que nos dicen. Y más cuando estamos en la pelea o cuando estamos muy enojados, no escuchamos y estamos sordos a lo que nos dicen los demás, a lo que nos dicen quizás nuestros padres, los que nos dicen nuestros hermanos, lo que nos dicen nuestros amigos, porque nuestros oídos están tapados. Entonces ahí es donde tenemos que pensar lo que Dios quiere para nosotros, lo que el Señor desea para con cada uno de nuestras vidas, que desea que agrademos a Él y que nuestro enojo no se convierta en pecado. Y tenemos que ir en oración para pedirle a nuestro Dios que nos ayude a poder perdonar, a poder escuchar. Muchas veces eso es muy difícil, ¿no? Pero no imposible. Todos nosotros tenemos que pedirle al Señor que moldee nuestro carácter para que seamos como nuestro Señor Jesucristo, que Él no es el ejemplo de nuestras vidas, que Él aguantó todo lo que le hacían, todo lo que se burlaban, todo lo mal que aquellos hombres le podían hacer. Sin embargo, Él no dijo una palabra, sino dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Pablo y a Bernabé les esperaba seguir con este propósito que Dios tenía, el de predicar el Evangelio, el extender la palabra de Dios a todas aquellas ciudades y países y hombres que necesitaban saber de estas buenas nuevas de salvación. Que el Señor nos ayude a poder estar dispuestos a cambiar, a que el Señor nos cambie, a que el Señor haga la obra en nuestro corazón. Les dejo estos versículos para memorizar: Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Que el Señor les bendiga y vamos a tener una oración para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día y te pedimos tu bendición para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, que podamos tener este sentir que tú tuviste, y también, Señor, ayúdanos a ser humildes como tú lo fuiste. Gracias te damos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.